La Reserva Federal de Estados Unidos anunció su decisión de elevar en 25 puntos base su tasa de referencia. Para analizar el tema, continuamos en Mesa Central. Jonathan Ruiz, Abraham González y Baude Barrientos. Eso sí. Pues bueno, ¿esto demuestra la confianza en el fortalecimiento de la economía estadounidense? Sí, la verdad es que lo que comunica hoy la Fed es que el empleo está creciendo y que realmente lo que podría preocuparles es la inflación que este empleo está generando, ¿no? El consumo está creciendo y cuando tú tienes mucho empleo y mucho consumo, bueno, los precios tienden a subir. Digo, pues, es evidente, si yo vendo trajes y veo que me están comprando mucho, pues lo subo de precio para tener una mayor rentabilidad, ¿no? Pues eso es normal. Entonces, ante esta circunstancia, pues ya la Fed anuncia que pues quiere meter el freno, ¿no? Sí, creo que son varias lecturas las que hay. Por una parte, la lectura positiva, por supuesto, tanto para Estados Unidos como para México también, son la revisión que hace a los estimados de crecimiento para 2018 y 2019. Para 2018 pasa de 2.5 a 2.7%, para 2019 de 2.1 a 2.4%. La buena noticia, por supuesto, pues es que la economía avanzará a un mayor ritmo del que tenían previsto y eso le puede beneficiar a la economía mexicana. Por supuesto, si en Estados Unidos hay mayor demanda, hay más empleo, como dice Jonathan, y más gente está comprando, por supuesto, la demanda de productos que también son manufacturados en México, productos que nosotros le vendemos a Estados Unidos, esos productos podrían aumentar. Probablemente se le aumente el déficit a Trump, así que eso podría también ponerse, ponerlo nervioso, pero en fin, creo que son buenas noticias tanto para Estados Unidos como para México. Por otro lado, para México hay una noticia que no es tan buena. Hubo diferentes lecturas en el mercado en cuanto a la decisión y al tono que viene hacia adelante de las tasas de referencia de la Reserva Federal. En diciembre eran 4 miembros de la Reserva Federal los que decían que iba a haber 4 aumentos en este año. Hoy se dio el primero y entonces en diciembre eran 4 los que decían que iba a haber 3 más, ¿no? En este comunicado de política monetaria son 7, los que dicen que al menos son 4 movimientos. Hay más gente que quiere subir la tasa. Hay más personas que consideran que van a hacer 4 o más aumentos durante este año. Eso pondría un poco de presión al Banco de México para que tenga que subir su tasa de referencia. Por otra parte, Banxico ya está despegado, lo suficientemente despegado, de acuerdo con ellos, de la tasa de la Fed. Sin embargo, la volatilidad en el tipo de cambio, si es que aumentan el ritmo de tasas allá en Estados Unidos, la volatilidad sobre el tipo de cambio puede pasarle factura al Banco de México y tenga que subir la tasa de referencia a un mayor ritmo, a un ritmo que probablemente pueda volverse restrictivo. Entonces, por un lado, la economía de Estados Unidos está creciendo, por otro lado, Banxico va a tener que subir la tasa a un nivel que podría alentar un poco la economía. Creo que ese es un balance mixto para México, para Estados Unidos. Por lo pronto, pues las noticias son positivas, ¿no? Baude. Yo no soy tan optimista, Susi. De hecho, hace unos meses lo hemos comentado aquí en la mesa, que lo del Telecán, iba a pasar, ¿no? A corto plazo. Eso ya quedó en el pasado. Lo que vemos, el verdadero problema es el déficit de Estados Unidos. Vemos que el déficit de Estados Unidos generado o impulsado por la reforma fiscal se está incrementando. No quiero decir que se está saliendo de control, pero el hecho de que la Reserva Federal dice, bueno, oye, ya aumentamos el nivel de 2.5 a 2.7 y de 2.1 a 2.4. Ah, pues perfecto, ya vamos a la calle, vamos al ángel. No es así. La reforma fiscal, la premisa de la reforma fiscal de Trump señalaba que si no se alcanzaba un crecimiento económico del 3%, no iba a funcionar. Iba a haber problemas muy graves en cuanto al déficit. Estamos llegando para el próximo año 2.4%. Ya no estamos hablando del déficit comercial, estamos hablando del déficit fiscal. Exactamente, ¿no? Para el próximo año ya hay las proyecciones, se va a alcanzar $1 billón de déficit para el ejercicio fiscal 2019. Según los cálculos de Trump, para el 2027 se iba a alcanzar $1,5 billones. En un año ya llegamos al billón. Bueno, ya llegó a Estados Unidos al billón. Esas son muy malas noticias, terribles noticias para México. Solamente en los 13 meses que lleva la administración Trump, la deuda pública de Estados Unidos ha aumentado $1 billón, ya está alcanzando los $21 billones, y toda esta maraña de datos significa más presiones, ¿no? La inflación ya está por arriba, un poquito arriba, está en la Fed, pero las presiones derivadas del déficit fiscal
van a obligar a que aumente las tasas más rápido. Ya lo vimos, ya lo comentó Abraham. Serían 4 veces en este año, 3 veces el próximo por lo pronto. Pero vemos que el déficit fiscal se mantiene sin control. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los gastos militares aumentaron 5% en 6 meses. En la deuda pública, el servicio de la deuda pública de Estados Unidos aumentó 13%. Y el gasto general aumentó 5%, los ingresos aumentaron 2%. Así, bueno, ese es el resultado de la reforma fiscal. Sí es cierto, pero hay algunos rubros que no son afectados por la reforma fiscal de ingresos que aumentaron apenas al nivel de inflación. Yo no sé hasta dónde pueda dar la liga de endeudamiento de los Estados Unidos. Realmente es sorprendente su capacidad de acomodarse en esas circunstancias y el mundo de soportarlo. En todo caso, creo que puede haber presiones sobre el gasto social en los Estados Unidos probablemente, porque sabemos que fueron recortados servicios a la población, entre ellos servicios médicos y demás, en donde pudiera haber presiones sociales que hasta el momento no están a la vista, ¿no? Pero por otro lado, no veo al mercado internacional en este momento preocupado por el crecimiento del déficit fiscal de los Estados Unidos. Parece dispuesto el mundo a prestarle dinero a Estados Unidos todo lo que sea necesario para seguir en esta dinámica de crecimiento, ¿no? Lo que pasa es que tienes se te están quedando muy pocas balas en tu arsenal. En caso de una nueva crisis financiera, Estados Unidos ya no podría elevar su nivel de deuda. Señores, no puedo, porque ya estoy al tope, al 100% del PIB, incluso un poquito más arriba. Y sobre esto que mencionabas de que son también malas noticias para México, ¿cómo afecta al ciudadano de a pie en nuestro país esta situación? Ahorita lo acaba de comentar Abraham, porque elevaría las tasas, porque tu tipo de cambio va a empezar a elevarse poco a poco. Hoy ya hubo una baja sensible del tipo de cambio generado por el Telecán, pero el hecho de que sigas aumentando las tasas de interés en Estados Unidos va a obligar a que Banco de México tenga que hacer lo propio, porque el tipo de cambio naturalmente va a reaccionar, se va a tender a ajustar. O sea, veríamos niveles fácilmente de 20 pesos en los próximos meses. Esa es una gran apuesta. Digo, es posible, sí, dependiendo del tipo de volatilidad que enfrentemos, ¿no? Sí, aparte, bueno, está la elección que ya exactamente, se pueden sumar elementos. Ahora, creo que en ese caso sería la segunda, el mayor factor de incertidumbre sobre el tipo de cambio, pero cargado hacia la segunda mitad del año, una vez que además ya estén pasadas las elecciones. Todos los analistas, para la siguiente junta de la Fed, la mayoría de los analistas anticipa que la Fed no va a mover su tasa, más bien, de haber los 3 aumentos, serían para la segunda mitad del año. Eso probablemente sí ponga presión, pero ya no sería en combinación con el factor de incertidumbre de las elecciones que tenemos en este momento. Claro. Otra lectura también, y les comentaba al inicio, hubo varias lecturas en el mercado. Otra lectura que hubo fue que la Fed quizá no fue tan agresiva, y eso lo vimos reflejado en el dólar. El tipo de cambio se fue para... el tipo de cambio, no, perdón. El dólar, el índice dólar que lo mide contra una canasta de divisas, se fue para abajo, que es el gráfico que tenemos en la terminal. Bien, conclusiones. Pues la economía de Estados Unidos lanza señales de crecimiento. Eso es positivo para la economía mexicana porque son nuestros principales clientes. Veremos si efectivamente el déficit fiscal que esto va a provocar, porque no está creciendo al ritmo que se esperaría, si esto podría provocar una crisis o no. Lo veremos y creo que estamos todavía a distancia de eso. Señales mixtas. Yo me quedo con este tema de las señales mixtas. Creo que hay buenas noticias, hay malas noticias. Un poco lo que ha pasado con México. Pero ni frío ni calor. Creo que es un poco lo que ha pasado con México. Implementa reformas, se le desploma el precio del petróleo. En fin, o sea, como que esos timings no le cambian nada a México. Okay, el aumento de hoy ya estaba descontado, ¿no? Eso súper descontado por el mercado, Susi. Inicialmente son buenas noticias para el país. El hecho de que crezca Estados Unidos pues, es la locomotora, no que nos jala, pero sí tiene que ser muy cuidadosa la Reserva Federal sobre la inflación y también vigilar mucho el déficit fiscal de Estados Unidos. Bien, pues gracias por acompañarnos, gracias por el análisis, Jonathan Ruiz, Abraham González Bau de Barrientos.